Vamos a ir a lo que realmente nos importa, a lo que queremos que tenga la autoridad absoluta, suprema, que es la palabra de Dios. Señor, encomendamos a la influencia de tu Espíritu Santo la exposición de tu palabra que alumbra. Te rogamos que venga alumbrando, transformando, operando en nuestros corazones. Tú mismo dices en tu palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, haz esa operación en nuestras vidas por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en tu congregación, en el nombre de Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 21. Marcos 4, versículo 21 al 25. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Cuántos tienen oídos para oír? Muy distinto. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Y cuántos tienen oídos para oír? Aleluya. Pues el oír, el poder oír la voz de Dios, es un don de Dios. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Que el Señor bendiga su palabra. El versículo central en esta mañana, el hilo conductor o la esencia del mensaje, está en el versículo 24 y dice: mirad lo que oís. El título del mensaje del sermón en esta mañana es: tengamos cuidado cómo oímos. Tengamos cuidado cómo oímos. Jesús les dijo: mirad lo que oís. Mirad lo que oís. En otras traducciones te voy a enumerar algunas, te voy a nombrar algunas, mejor dicho, acerca de esta expresión de Jesús: mirad lo que oís. Dice, se expresa de otra manera: atención a lo que estáis oyendo. Mirad lo que oís significa también atención a lo que estáis oyendo. Fíjense en lo que oyen. Fíjense en lo que oyen. Cuidaos de lo que oís. Cuidaos de lo que oís. Y también pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Bien, en nuestros días se dan muchas instrucciones acerca de cómo predicar o dar un meeting, o cómo enseñar a una persona a expresarse en público. En política se hace, entrenan a las personas para poder expresarse en una conferencia, expresarse en público. Te entrenan para poder expresarte en público, para ser un buen comunicador. ¿A cuánto le gustaría ser un buen comunicador? Pero aquí lo que nuestro Señor está dando un énfasis principal, una instrucción muy, muy importante, es no acerca de cómo me expreso, no acerca de cómo hablo, no acerca de oratoria, no acerca de retórica, sino de cómo oigo. El arte de la atención, el arte de poder atender, es tan difícil o más que el de la homilética.
Homilética viene del griego y habla de comunicar, de expresar, de preparar bien un mensaje con todas sus partes, poder transmitirlo bien, entendible. Pero el Señor lo que está diciendo en esta mañana a todos los que estamos aquí es: mirad cómo oís. Pongan atención, fíjense en lo que oyen, atención a lo que estáis oyendo. En este versículo 24 vamos a desglosarlo, podemos ver tres partes muy claras en este versículo. En primer lugar, vemos una orden, un precepto. ¿Cuántos creen que Jesús puede darnos una orden? ¿Cuántos creen que Jesús es Salvador? ¿Cuántos de aquí pueden dar saltos de alegría y decir: el Señor me salvó de mis pecados? ¿Cuántos pueden decir: sé lo que significa su nombre? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos pueden decir con gozo y alegría: gracias, Señor, por eso? Ahora, ese Salvador, como el ángel le anuncia a la Virgen María, tiene un nombre. Y ese nombre no es solo Jesús, su nombre es Señor. Os ha dado el Señor, o ha dado Dios, un Salvador, que es Cristo Jesús, el Señor. Y Él está dando aquí una orden y nos dice en esta mañana: mirad cómo oís. ¿Qué significa esto? Significa que debo escuchar con discriminación, descubriendo la falsa doctrina. Yo no puedo oír de cualquier forma. El Señor me está llamando la atención y diciéndome: fíjate, mira bien lo que oyes. Mira bien, pon atención a ver qué entra por aquí, porque eso entra dentro y hace un efecto. Y si es una falsa doctrina, un falso mensaje, te va a hacer daño. En Juan capítulo 10, versículo 5, vente conmigo al Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 5, está hablando de Jesús, el buen pastor. Jesús es la puerta del redil. Habla también de que el que sube, ¿verdad?, por otra parte, que no es la puerta, es un ¿qué? Ladrón y salteador. ¿Y qué dice en el versículo 5? Hablando de las ovejas: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Eso es oír con discriminación, con discernimiento, con una capacidad para saber identificar lo bueno y lo malo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos enseña y habla de esos falsos maestros y aquellos que le siguen. Vamos a ver, si hay falsos maestros y hay personas o miles de personas que le siguen, el que es un falso maestro con una falsa enseñanza, los que le siguen, ¿qué son entonces? Falsos discípulos, falsos creyentes. Si es un falso pastor, los que le siguen, ¿qué son? Falsas ovejas. Ahora bien, puede haber alguna oveja despistada, confundida, que está siendo de alguna manera torcida, seducida, confundida, pero te digo algo de parte del Señor, y es que tarde o temprano, si es oveja, escuchará la voz del buen pastor y dirá: me voy de aquí. No sigo a este falsante, no me como estos pastos, no me como este veneno, no me trago esta doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice aquí Jesús que no conocen la voz de los extraños, no le van a seguir, van a huir. Bien, necesitamos escuchar también con atención, verdadera y ardiente. Necesito escuchar atentamente. Vamos a ver lo que dice en Mateo 13, versículo 23. Jesús explica la parábola del sembrador
Una cayó junto al camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra cayó en buena tierra. Y habla de la buena tierra en el capítulo 13, versículo 23, y Jesús la define así. Describe Jesús así a la buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Sea el nombre del Señor bendito, aleluya. Necesito escuchar con atención para poder atender, entender, ser esa buena tierra. También necesitamos, cuando el Señor nos dice mirad, es un precepto, mirad cómo oís, es escuchar retentivamente, tratando siempre de recordar la verdad. En Tito capítulo 1, versículo 9, uno de los requisitos para los obispos y los ancianos, ¿cuántos quieren ser obispos algún día? ¿Alguien quiere ser un anciano, un siervo de Dios, una sierva de Dios? Mira lo que dice en Tito 1, versículo 9, uno de los requisitos es que sea retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces el Señor quiere que podamos escuchar retentivamente, es decir, Señor, dame un oído que retenga tu fiel doctrina, tu fiel palabra, tu sana palabra, tu pura palabra, tu limpia palabra. También necesitamos escuchar con anhelo, orando que la palabra pueda ser bendecida en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de aquí antes de venir esta mañana han orado en su oración personal, Señor, dame anhelo de oírte. El Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Casi todos nos saltamos esa parte del versículo y nos vamos a, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay antes algo, y es si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A todos los sedientos, venid, comprad sin dinero leche, pan, alimento. Escuchad con anhelo, Señor, háblame en esta mañana. Háblame, dame una palabra. Tu siervo escucha. ¿Qué le dijo Samuel? ¿Qué le dijo, el siervo de Dios a Samuel? Cuando oía la voz y se confundía, hasta que el siervo de Dios le dijo, no, es Dios quien te está llamando. Cuando la oigas de nuevo esa voz, ¿qué tienes que decir tú? Señor, habla, tu siervo escucha. Bien, en el versículo 24 hemos visto una primera parte. Mirad lo que oís, un precepto. Segundo, un buen proverbio. Porque con la medida con que medís, os será medido. ¿Cuántos creen que eso es un buen proverbio, una buena enseñanza del Señor? Con la medida con que medís, os será medido. Escucha bien, querido hermano y hermana, o si nos visitas, los que desean hallar faltas y fallos en el sermón, por ejemplo, la hallarán de sobra. Los que buscan verdad sólida, la encontrarán en cualquier ministro fiel. No digo en cualquier, sino en cualquier ministro fiel. Te quiero compartir una anécdota que compartir con el liderazgo. Había un tal Ebenezer Blackwell, era un rico banquero
amigo de la familia Wesley, y él iba a la iglesia una mañana y alguien le dijo, ¿va usted a oír al señor Wesley predicar? Y él dijo, no, yo voy a oír a Dios, le escucho a Él, sea cualquiera la boca que Él utilice, porque si no, estoy perdiendo mi tiempo. Los que buscan verdad sólida la encontrarán en cualquier ministro fiel. Los que tienen hambre comerán alimento. La palabra del Señor dice que al que tiene hambre, al que está hambriento, aún lo amargo le es como la miel. Los que traen fe recibirán seguridad. Los que vienen gozosamente serán regocijados, pero nadie encuentra bendición por escuchar el error o buscar el error. ¿Cuántos dicen amén? Con la medida con que medís os será medido. Quiero compartirte 3 actitudes equivocadas que debemos evitar cuando vamos al culto, a la iglesia. ¿Lo quieres escuchar? Una actitud equivocada es: cuando voy a la iglesia, voy al culto solo para recibir. Si vamos de esa manera, con esa actitud solo para recibir, de esa manera lo más probable que ocurra, ¿sabes qué es? Pues que vamos a criticar al coro, al que dirige, al que predica y a todo lo demás. Pero podemos preguntarnos en esta mañana 2 clases de preguntas. O me pregunto, ¿qué puedo yo sacar de este culto? O me pregunto, ¿qué puedo yo contribuir a este culto? Te digo que la diferencia en el resultado será abismal. Porque Jesús dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, una actitud equivocada es ir solo para recibir. Con la misma medida que mido, seré medido. Podemos ir también equivocadamente al culto sin ilusión, indiferente, sin expectación, por costumbre, por rutina. Eso es una actitud equivocada. Y otra actitud equivocada que debemos evitar es cuando vamos sin prepararnos. Sin prepararnos. ¿Saben? Los rabinos judíos decían a sus discípulos algo muy, muy interesante, creo que muy bueno, y decían así: oran mejor juntos los que antes han orado a solas. Oran mejor juntos los que antes han orado a solas. Así que tú y yo, si oramos a solas, el culto de oración no será algo gravoso ni una plasta. Si tú y yo adoramos a solas, el tiempo de adoración y alabanza no será algo que yo veo desde fuera, sino que practico desde dentro. Si yo me deleito a solas en comer la palabra, no están en el culto diciendo a ver si acaba este hombre ya. ¿Alguien dice amén? ¿Está de acuerdo? Un precepto, mirad cómo oís. Un proverbio, con la misma medida que medí os será medido. Y tercero, dice, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Una promesa. Una promesa. Y aún se os añadirá. ¿A quiénes se les añadirá? ¿A cuántos quieren que el Señor les añada más? ¿A quién dice aquí la palabra que se les va a añadir? A vosotros los que oís.
Si no oigo, si no tengo oído para Dios, si no tengo en mi vida el Shema Israel, escucha Israel, el Señor estudió, el Señor uno es, escúchalo, óyelo. Incluso si en mi vida no ha pasado el gran milagro del Efrata que dijo Jesús a este sordo, sea abierto. Y si no oigo muy bien, puedo decir, Señor, obra un milagro en mi vida y ábreme los oídos, destapóname los oídos, pero yo quiero escucharte a ti. Y dice, ¿a quiénes se le añadirá? Se os añadirá a vosotros los que oís. Los que oís de veras tendrán esta promesa, escucha bien, tendrán más deseos de oír. Segundo, más comprensión de lo que escuchan, más revelación, más comprensión, más entendimiento. ¿Cuántos quieren no solo oír más, sino tener más revelación? Y tendrán más convencimiento de la verdad que escuchan. Ahora yo estaba pensando, meditando en todo esto acerca del oír, mirad cómo oís, estar atentos, la forma en que oímos, presta atención. Y el Señor me recordaba lo que la palabra de Dios dice en Santiago. ¿Cuántos de aquí, puedo ver su mano, por favor? ¿Cuántos de aquí son oidores de la palabra? Ahora pregunto, ¿cuántos de aquí quieren ser oidores de la palabra? Ya están como, ¿qué trampa tiene? Otra pregunta, ¿cuántos de aquí quieren ser tan solamente oidores? ¿Y cuántos de aquí quieren ser oidores y hacedores de la palabra? Ahora. Entonces, a veces oramos equivocadamente, yo entiendo nuestro empuje andaluz, ¿verdad? Y decimos, Señor, que no seamos oidores, sino hacedores. Cuidado, si no oigo primero, no sé lo que tengo que hacer después. Entonces, lo primero que tengo que pedir y que Dios me pueda dar, suministrar, es un oído sensible, un oído desarrollado para oír la voz de Dios. Señor, quiero oírte para después obedecerte. En Santiago 1, versículo 22, vamos a leer Santiago 1, del versículo 22 al 24, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira, el Señor nos está diciendo, ¿a quién le gusta aquí que le engañen? ¿Te gusta que te mientan? ¿Cómo te sientes cuando te han engañado? ¿Cómo te sientes por dentro? Y el Señor dice aquí que si somos solamente oidores y no hacedores, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos? Engañándonos a nosotros mismos. Y te pregunto, ¿te duele eso? ¿Te duele que te engañes tú mismo? ¿Estás enfadado contigo mismo? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí el siervo de Dios está usando una ilustración de un tipo de espejo, que no son los que tenemos ahora tan espectaculares, que se ven súper bien, eran de metales pulidos, se veía, bueno, algo se veía. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mira, este versículo tiene 3 pasos que Dios me ha mostrado claramente. Considera, el que mira en el espejo, ¿verdad? Considera su rostro. Primero, considera. Segundo, se va. Y tercero, se olvida. Yo no quiero ser una persona que cuando voy a oír la palabra de Dios, considere, quizás unas veces más que otras, luego me voy. No sé si alguien se va a quedar aquí luego. Me parece que nos vamos, ¿no? Pero lo que no quiero es luego, cuando me vaya, olvidarme. Y pasa la tarde, y pasan las semanas, pasan los días,
y me olvido. Pero yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué olvidamos lo que oímos? Creo que casi todos sabemos estos versículos de la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios no quiere que seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que no seamos como aquel que considera su rostro delante de un espejo, su rostro natural, y luego se va y se olvida. Que no sea una persona que escucha un buen mensaje y digo, oye, qué buena palabra y tal. Hoy he visto cosas en mí, no veas cómo Dios nos ha hablado, pero luego me voy y me olvido. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué olvido? ¿Por qué olvidamos lo que oímos? Hay claves, hay causas, hay soluciones, Señor. Te voy a confesar algo que los predicadores, los pastores, los que predican el Evangelio, los siervos de Dios, algo que nos ocurre, por lo menos a mí me ocurre, cuando Dios me da una palabra para predicar una palabra y entiendo que es inspirada por el Espíritu Santo, que es de Él, que es una palabra certera, inspirada por el Señor, aleluya, ¿cuánto dicen amén? Y más cuando la iglesia ora durante la semana, Señor, queremos que nos des palabra el domingo, que tú nos hables, que tú le des palabra a tu siervo. ¿Creemos en todo eso? ¿Creemos que Dios responde eso? ¿Creemos que Dios responde cuando decimos, Señor, voz de Dios y no de hombre? ¿Queremos oírte a ti? ¿Creemos que Dios responde a eso? Bueno, pues yo a veces pienso y digo, bueno, si la palabra es enviada y nosotros estamos convertidos, creo que ya pocas cosas hacen falta más. Yo me planteo y digo, Señor, con tu palabra debe de bastar. Y a veces parece que tenemos que hacer, buscar consejos extrabíblicos. Si una persona está convertida, ¿piensas tú que un hijo, una hija de Dios con su palabra basta? ¿Recuerdas cuando este rico que estaba en tormento viendo a Lázaro en el seno de Abraham y le dice, Padre Abraham, ¿verdad? Manda a mis hermanos alguien que vaya y les avise para que no vengan a este lugar de tormento, porque si alguien de entre los muertos va y les habla, ¿y qué responde el Señor a eso? A la ley y a los profetas tienen, porque si no oyen eso, si no reciben la palabra, ni aun que un muerto se levante y les avise, van a responder. Porque la palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa perfecta? Perfecta es que no le falta nada, ni le sobra nada, ni necesita nada, ni nos necesita a ti, ni me necesita a mí. Yo quiero buscar a Dios, yo quiero clamar a Dios, yo quiero ayunar, yo quiero orar. Vamos a proclamar ayuno y oración el miércoles que viene. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿sabes? Orando al Señor, Él me decía, tú haces todas esas cosas, pero que sepas que aún todo eso, para yo obrar, no lo necesito. Porque el avivamiento no lo hago yo, lo hace Él. Ahora yo voy a decir, Señor, cuenta conmigo. Colaboro contigo. Voy a ayunar, voy a orar, voy a testificar, voy a predicar, me voy a consagrar más. ¿Cuántos dicen amén? Pero si Dios no concede el arrepentimiento, si no somos atraídos con cuerdas de amor, no somos atraídos por el Padre a Jesucristo, nadie puede venir a Él. Y yo pensaba, Señor, con la palabra tuya debería de bastar, pero ¿qué pasa en nuestro interior? Que es como si no bastase. El error no está en la palabra. No estoy diciendo, escucha bien, en la predicación mía tan buena. No. Estamos diciendo en la palabra. A veces he predicado con mucha ilusión un mensaje, pensando que iba a producir un efecto. Y rato después, acabado el culto o la misma tarde, ves que ha hecho el efecto, parece el efecto contrario. ¿Por qué, Señor? Bueno, ¿por qué olvidamos lo que oímos? ¿Sabe? La actitud, puedes ir anotando, la actitud en nuestras vidas pueden diluir el efecto de la buena palabra en nosotros.
Hebreos 4, versículo 2. Dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Cuántos quieren que les aproveche el oír la palabra? Cuando estás comiendo y pasa alguien, ¿qué te dicen? Que aproveche. Gracias. O estás con la boca llena de... Que aproveche, que te siente bien, que aproveche. ¿Qué significa que aproveche? Cuando le decimos a alguien que aproveche, queremos que le siente bien, ¿no? Que le nutra, ¿no? Que le haga buen efecto la comida, ¿no? No decimos, no te diera luego y te sentara y te diera un cólico nefrítico o algo. No decimos eso, ¿verdad? No podríamos decir cuando venimos a la congregación a comer su palabra, que aproveche. Ahora dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces yo me tengo que preguntar, Señor, ¿con qué estoy mezclando tu palabra? En otras traducciones este versículo habla de mezclar la palabra con qué. En otras traducciones este versículo está diciendo que no les aprovechó porque no prestaron atención como otros sí la prestaron. ¿Qué necesito para poder oír y no olvidar? ¿Por qué olvido? ¿Será por falta de atención? ¿Será por falta de reverencia? ¿Puedo estar quieto oyendo el mensaje entero? ¿Puedo estar con respeto orando hasta que termina la administración en un llamado? ¿Qué hace que yo olvide lo que oigo? El orgullo. El orgullo me hace creer que yo sé más y como yo sé más, me permito, entre comillas, el lujo incluso de faltar con frecuencia a los cultos. Hay personas que son muy fieles en su inconstancia. Pero además, después no busco el mensaje que Dios ha dado a la congregación. Y cuando hago eso, es un síntoma de que puede haber orgullo, puede haber otras causas, pero puede haber orgullo como si yo no necesitara igual o más que los demás. En Santiago, Santiago 1, versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, mira la forma de oír, de recibir, de captar la palabra de Dios, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Señor, ¿qué significa recibir con mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? En el griego, aquí la palabra prates o algo así, tiene distintas definiciones, pero he anotado algunas que me han tocado. La mansedumbre es una actitud para recibir la palabra. La mansedumbre es un espíritu dócil y tratable. ¿Cuántos son dóciles y tratables? Digan amén. Podría decir amén, eso quiero. ¿No? Amén, ahí estamos. Un espíritu dócil y tratable. ¿Recuerdan lo que compartió David Ireland acerca de 3 cosas que tenía David en su vida, 3 tipos de personas? ¿Alguien me puede decir? ¿Recuerda? 3 tipos de personas que tenía en su vida, que tuvo, que le hicieron mucho bien, el rey David. Un mentor, un entrenador, un confidente y un confrontador.
Pregúntate y yo me pregunto también, si te parece. ¿Tengo de esos 3 al menos 2 en mi vida? Porque si no, ¿cómo se puede ver y manifestar si soy dócil y tratable? El espíritu dócil no se deja cegar. Escucha bien, esto es muy bueno, muy necesario. El espíritu dócil no se deja cegar por sus propios prejuicios dominantes. Hay prejuicios en nuestra vida que buscan dominar. El espíritu dócil no se deja cegar por los prejuicios dominantes, sino que percibe la verdad con mirada limpia. Me encanta esa expresión. Yo quiero en mi vida, tú puedes decir lo mismo, quiero en mi vida poder percibir la verdad con mirada limpia. Porque si no es así, no será la verdad, será mi verdad. Y entonces se cumple la palabra que dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿qué no serán las mismas tinieblas? Así que, Señor, la poquita luz que tenga, si tengo mucha, tengo poca, pero que sea verdadera, que sea luz de ti, luz tuya. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, Señor, dame luz? ¿No decimos eso los evangélicos? Es que no tiene luz. A veces vemos a alguien que está actuando un poco raro o torpe o despistado, ¿verdad? Y los más espirituales dicen, ¿no? O decimos, no tiene luz. ¿Te habéis identificado en esa expresión? No tiene luz. Yo pido que oigamos una voz del cielo que nos diga, ¿y tú cuánta tienes? Y si tienes luz, dice la palabra, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué oímos y olvidamos? Yo creo que a veces también oímos, pero oímos con el corazón y la mente en otro sitio. Aquí hay personas ahora que están aquí, pero no están. Pero no te preocupes, yo no estoy juzgando a nadie, ni sé quién es, Dios lo sabe. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando, en alguna clase que era de estas, ¿verdad? Soporíferas, ¿verdad? Horrible. Yo estaba en el primer asiento, claro. El primer asiento tiene su... Y veía al ingeniero técnico explicando, porque la tensión pico que hace aquí, el circuito tal, y pasa por aquí, y luego el circuito, y yo por dentro, y cuando me miraba yo hacía... Sí, pero yo estaba pensando en el partido del Madrid que iba a ver luego, o en qué iba a comer. ¿Alguien dice amén? Pues, Señor, que no me pase a mí eso espiritualmente. Señor, dame una capacidad de atención, de retención cuando vaya a oír tu palabra, tu mensaje. Dame una actitud correcta, dice, con mansedumbre, recibir la palabra implantada en nuestros corazones, la cual nos puede salvar nuestra alma. Esto no es echar un rato, esto no es que me apetece ir al culto o no. Si pudiéramos ver la eternidad con una visión de verdad, de proyección de Dios, no veríamos que me ha apetecido ir al culto o no. Venga, vamos a ir hoy. Vamos a hacerle el favor al Señor. ¿Quién escoge a quién? ¿Quién llama a quién? ¿Quién tiene misericordia de quién? ¿Has visto predicadores que dicen, otra oportunidad, hay otro? A ver, esto parece la tómbola. Otro. ¿Quién le da? ¿Has probado tantas cosas en este mundo? Prueba al Señor. Es el Señor el que nos está dando una oportunidad. Es el Señor que por la convicción de su Espíritu Santo quiere crear en nuestros corazones un clamor, una necesidad de decir, Señor, si no me arrepiento, si no me agarro a tus pies, me voy al infierno, me pierdo. Mi alma está en juego una eternidad entera, contigo o sin ti. Es Dios quien tiene misericordia. Es Dios quien nos llama. Ay, yo es que amo mucho al Señor. Mentira.
Vamos a ser bíblicos. Él nos amó primero. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Él dio el primer paso. Él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie le busca, no hay uno, ninguno que le busque. Cuando Dios elige a Israel, le dice, no te he elegido por ser una gran nación. Él lo elige porque Él quiere. Ayuna, sacrifícate mucho, a esto, métete ahí para que te conviertas. No. La salvación, la conversión, el nuevo nacimiento es un regalo, es un don de Dios, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Puedo olvidar lo que oigo porque pensaba que lo que oigo es para otra persona. Hay personas que le dicen quizá al pastor, qué predicación más buena, así buenísima. ¿Sabes que un pastor estaba predicando en cierta ocasión a unos jóvenes? Y predicando muy fuerte, una exhortación muy directa de Dios, una exhortación muy fuerte de Dios. Y los jóvenes, como son tan, ¿verdad?, se pusieron a aplaudir. Y el pastor lo miró y le dijo, ¿por qué aplauden si estoy hablando de vosotros? Nos podemos perder el mensaje que Dios tiene para nuestra vida pensando que es para otros. Dios te está atravesando con su espada, que es más cortante que toda espada de doble filo. El que es manso y dócil dice, Señor, atraviésame si es suficiente, si es necesario, pero atraviésame con tu verdad. Pero si digo, amén, toma, ahí va, y parece que, oye, cuidado, pero si es para ti. Mirad cómo oís. ¿Y quién podría decir en esta mañana, yo tengo un oído para Dios? ¿Tengo una sensibilidad para Dios? Bueno, eso es lo que vamos a pedir en esta mañana. Señor, dame un oído que discrimina bien, que está atento, que tiene sensibilidad para tus cosas, que sabe diferenciar, que tiene hambre, que tiene anhelo de tus cosas, que identifica bien. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, tú dices en esta mañana, mirad que oís, mirad cómo oímos, tened cuidado, prestad atención. Tu iglesia en esta mañana quiere decir amén a tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra que nos dice que con la misma medida que medimos, nos será medido. Hay personas aquí que anhelan tener relaciones sanas, buenas, amistades fieles. El Señor te dice en esta mañana, con la misma medida que mides, os será medido, porque Dios dice en su palabra en Proverbios, el que quiere amigos, el que anhela amigos, ha de mostrarse amigo. Señor, enséñanos que todo en la vida, en el estudio, en el oír tu palabra, en las relaciones, en todo, Señor, hay una regla de medida, que con la misma medida que medimos, nos será medido. Y tú dices, Señor, prometiendo que a los que oyen, aún les será añadido. Porque al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Señor, eso parece por una mente humana algo injusto. Pero tú no eres injusto. Tú eres justo. Señor, yo te ruego a los que oyen, Señor, dale más revelación, más entendimiento, más comprensión, más deseo de oír, más crecimiento. Señor, para dar fruto, un fruto que te glorifica a ti,
que podemos ser esa buena tierra que da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. A cada uno como tú lo has dotado, a cada uno como tú lo has creado, a cada uno como tú has querido que sea, pero dar lo mejor y lo máximo que podemos darte. Queremos ser oidores que retienen tu palabra, que retienen tu mensaje, que retienen tu doctrina, que retienen, Señor, la esencia de tu evangelio, que retienen, Señor, las promesas. En esta mañana queremos ser de los que miran como oímos, que prestamos atención. Sí, Señor. Cuando tú hables, Señor, queremos prestarte toda nuestra atención. Sí, Señor. Aquellos que quieren o necesitan, reconocen, Señor, quiero tener ese oído. Hay personas que no se dedican a la música porque les dijeron, no tienes oído. Tú no sirves para esto. Recuerdo hace mucho tiempo a un tal Giuseppe Verdi. Le dijeron en unas pruebas de música a su padre que se vaya y se dedique a otra cosa, que le ayude a usted en el campo. Hoy el conservatorio de lo más importante de música que hay en Milán, Italia, se llama Conservatorio Giuseppe Verdi. Señor, nosotros venimos necesitados, brutos, desviados, destrozados por el pecado, pero en esta mañana queremos rogarte que nos des un oído para ti, un oído sensible, porque no solamente queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Queremos oírte y obedecerte. Queremos escuchar tu orden y queremos, Señor, ejecutar el mandato. Aquellos que en esta mañana reconocen que necesitan un oído así, un oído atento, un oído dócil, un oído manso, un oído tratable, un oído en el que sus actitudes no se montan por encima de la palabra. Jesús le tuvo que decir a los fariseos, a los religiosos, vosotros invalidáis por vuestras tradiciones, invalidáis la palabra de Dios. Impedían el efecto de la palabra en sus vidas por sus tradiciones que las montaban por encima del mensaje de la palabra. Señor, que no tengamos una actitud que se monte por encima y entonces cuando tu palabra viene no hace el efecto que tiene que hacer. Señor, que seamos de los que tienen un oído que al oír tu palabra nos aproveche. Que podamos, Señor, mezclarla con fe, con buena actitud, con un corazón que solo tú puedes dar.